Amados hermanos, pasa a vosotros. Que el Señor les bendiga en esta noche hermosa, fresca. Como que ya viene el calorcito, pero todavía se mantiene la frescura de los días de frío que nos han antecedido. Hermanos, retomamos nuestro tema de Jesús, el Hijo de Dios, pero no quisiéramos hacerlo sin que, como es nuestra costumbre, hagamos una oración. Si ustedes pueden arrodillarse conmigo, yo les invito a que lo hagamos. Amoroso y bendito Padre, ha llegado el momento de abrir tu palabra. Ya te hemos cantado hermosas alabanzas que salen de nuestro corazón y que desean, Señor, agradarte. Es lo que buscamos, que tú te agrades con lo que nosotros cantamos, con lo que decimos, pero un poco más allá, Señor, con lo que hacemos, con lo que vivimos. Para poder hacer esto, necesitamos conocerte. Y sobre todo, Padre, cuando recapacitamos en ello, pensamos en que es por medio de tu Hijo Jesucristo, la puerta, con quien podemos conocerte mejor cada día. Padre bendito, ayúdanos a entender el tema de esta noche, que tu palabra sea la que nos permita, Señor, conocer estas cosas profundas y escondidas para el mundo, pero claras para nosotros, claras para tu iglesia, claras, bendito Señor, para aquellos que buscan con amor a Jesús guardar sus mandamientos. Sea así en nuestra vida. Bendice a cada uno de los presentes. Si hay alguien enfermo, levántale. Si hay alguien, Señor, que está pasando alguna aflicción, algún problema, si han habido extorsiones, Señor, si ha habido violencia cerca de tus hijos, por favor, guárdanos. Y muchas gracias, Señor, te damos porque tenemos la dicha de que tus hijas en este día especial para nosotros han podido visitar a aquellos ancianos en el asilo, los abuelos. Muchas gracias por eso. Págale a cada una, Señor, según su esfuerzo y sacrificio para poder realizar aquella hermosa labor social. Padre, por todos los miembros de esta congregación te pedimos, si alguno viene en camino, guárdale. Es lo que te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse. Y qué alegre verles nuevamente, hermanos, en este miércoles de doctrina. Seguimos abordando el tema de Jesús que iniciamos hace 8 días y que espero que en esta hermosa noche podamos continuar. Nuestro hermano Carlitos ahí en unos instantes les va a pasar un papelito para que si usted tiene alguna duda, por favor tenga bien escribirla ahí y pasarla cuando los hermanos estén recogiendo los papelitos. Creo que el tema de hoy podría generar algunas dudas y por eso lo menciono. Así que en cuanto nuestro hermano Carlitos retorne, por ahí estará entregándoles los papelitos acostumbrados. Y si no, pues yo creo que ustedes también tienen ahí colección de papelitos en sus Biblias, porque siempre se van acumulando ahí, ¿verdad? Los que les damos miércoles a miércoles, sobre todo cuando no hay preguntas, pues usted puede aprovechar esos papelitos. El tema de hoy, hermanos, y que va en línea con lo que hemos platicado, es que Jesús es Dios. Si usted hace una remembranza de lo que hemos venido hablando, hemos pisado por terrenos que nosotros no conocemos, que como humanos nos cuesta comprender. Fue de las cosas que planteamos hace 8 días, pero que Jesús mismo afirmó que existían, como el hecho de que Él fue antes de la creación del mundo. ¿Recuerda usted eso? Hablamos de la eternidad, hablamos que Jesús fue creado fue engendrado, en esa eternidad, y hablamos precisamente de la diferencia entre crear algo y engendrar a alguien. Hicimos énfasis en esto, hermanos, porque la Iglesia de Dios no hace muchos años, sobre todo acá en Guatemala, mantenía la propuesta de que Jesús había sido creado. Pero el concilio de la Iglesia confirmó un acuerdo de hace ya bastantes años, desde el 95, hermanos,
que la Iglesia de Dios a nivel mundial confirmó, como la Biblia lo dice, que Jesús fue engendrado. Y hay una gran diferencia entre un término y otro, como ya lo explicamos hace 8 días, no lo voy a abordar nuevamente porque ya lo explicamos. Por cierto, alguien me preguntaba sobre la grabación que estamos tomando y sí, nuevamente la vamos a subir a nuestra página de Facebook, así que esté pendiente. Todavía no hemos subido la de hace 8 días, pero pronto lo haremos. Y si usted todavía tiene dudas sobre crear y engendrar, ahí lo va a poder consultar nuevamente. De hecho, va a poder ver casi toda la charla de hace 8 días hasta que se nos apagó la cámara, porque se nos apagó la cámara, pero estamos probando ahí con algo nuevo y entonces no lo controlamos todavía bien. El asunto es que nosotros abordamos ese tema hace 8 días y yo lo menciono a manera de referencia. Hablamos finalmente de que Él era el unigénito, ¿recuerdan ustedes? Varios textos de la Escritura hablan de eso, y que unigénito quiere decir único, ¿qué cosa? Engendrado, único engendrado. Y entonces planteamos ahí el dilema de qué es el Espíritu, ¿verdad? Y cómo la Iglesia no cree que el Espíritu sea una persona, porque ¿dónde estaría su figura en las Sagradas Escrituras? Puesto que el único engendrado es el Hijo y por supuesto el Padre, del cual todos tenemos conocimiento. Así que esto fue lo último que abordamos, fueron los últimos argumentos que dimos para hablar acerca de Jesús, el Hijo de Dios, y yo espero que todo lo que abordemos hoy sea claro, y si usted, repito, tiene alguna duda, por ahí le van a pasar un papelito. Y le voy a pedir a la hermana Marlene que si no aparece su señor esposo, sea ella quien haga favor de pasar los papelitos que se encuentran en la gaveta del archivo hasta arriba, el cual creo que está cerrado, pero usted tiene llave de ahí. Muy bien. Jesús, hermanos, es Dios. Y vamos a ver hoy 5 testimonios de que Jesús es Dios. El primero, de el Padre. ¿Qué más importancia que eso? Por eso lo ponemos de primero. El segundo, por las obras que Jesús realiza. Las obras de Jesús realiza confirman que Él es Dios. Luego, el testimonio de sus discípulos. Jesús constituye discípulos y ellos tenían la función de testificar en relación a Jesucristo. Eso lo dice claramente el libro de los Hechos de los Apóstoles en sus primeros versículos. Y vamos a hablar de que Jesús mismo también habla acerca de que Él es Dios. Así como pues, aún la muchedumbre, aún los incrédulos afirmaron que Jesús era Dios. Así que nosotros vamos a ver a la luz de esto, como Iglesia de Dios, que también pues, vamos a confirmar que Jesús es Dios en base a lo que la Biblia dice. Hoy vamos a leer bastante, hermanos, así que no se me vayan a dormir, ¿verdad? Apunte ahí en el papelito cualquier duda, porque sí tenemos bastante material que analizar. Si no terminamos hoy los 5 puntos, los abordamos el próximo miércoles. Hay tiempo, hermanos, no estamos corriendo. La idea de los miércoles de doctrina es cantar algunas alabanzas y luego abordar la Biblia y despejar todas las dudas que pudieran haber. Así que esto a veces lleva tiempo, y cuantos miércoles nos lleve no hay ningún problema. Tenemos todo el 2020 para resolver las dudas, para buscar la palabra del Señor y aclarar cualquier inquietud que tengamos. Muchas de las cosas que vamos a leer hoy, a decir hoy, hay algunos grupos religiosos que no las creen, que no las aceptan, y por eso la diferencia entre nuestra doctrina y otros grupos religiosos. Somos claros con eso, hermanos, pero nosotros buscamos la verdad que está en las Sagradas Escrituras, que está en la revelación de Jesucristo, porque Él dijo que Él era la verdad. Así que buscando esa verdad, vayamos primero a Mateo. Veamos el testimonio del Padre. Mateo capítulo número 3. Mateo capítulo número 3, por favor, hermanos. Mateo 3, 17. Mateo capítulo 3, verso 17.
Voy a leer desde el verso 16 para que usted se ubique en el momento en que está. Jesús llega al río Jordán, donde está Juan el Bautista bautizando, y dice en el verso 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra vez, la voz dice: este. ¿A quién se refería cuando dice este, hermanos? A Jesús, del cual se está narrando según Mateo, el que está emergiendo del agua después del bautismo. La voz que se oye, que es la voz del Padre definitivamente, dice: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús había llegado al momento de iniciar su ministerio, un ministerio que usted sabe, empezaba acá y terminaba en la cruz, en una muerte terrible, en una muerte expiatoria por nosotros. Pero acá empezaba, y el Señor, dice él, que sentía complacencia en que él, obediente, llegaba al inicio de su ministerio. Algo así como cuando nosotros vemos que el muchacho va a su primer día de clase, ¿verdad? Nos sentimos felices porque alcanzó la oportunidad de entrar a la universidad, de entrar a estudiar perito contador, a estudiar secretariado, y nos sentimos felices porque él empieza esto. El Señor tiene complacencia acerca de lo que Jesús está por iniciar y que va a cumplir a cabalidad, a perfección, pero lo que nos interesa es lo que él dice: este es mi Hijo amado. Y vamos otra vez ahí, hermanos, a donde nos quedamos hace 8 días, por eso hacía la remembranza, que aquel padre engendra un hijo, y el hijo es a su semejanza. Si el padre dice que es su hijo, no puede ser ni más ni menos que Dios. La deducción lógica es esa, hermanos. Si es de su misma sustancia, su misma imagen, como en el caso nuestro, los humanos, ¿verdad? Nuestros hijos que, aunque no lo quieran, no somos muy simpáticos, pero ¿qué les queda, verdad? Más que nacer igual o parecidos a nosotros. No se parecen a nadie más, se parecen a nosotros. Tienen nuestros gestos, nuestra mirada, aún nuestra forma de hablar. Cuando llamamos por teléfono, el timbre de voz los delata porque se oye parecido y uno no sabe con quién está hablando en casa, si es con mamá o con una de las hijas con quien está hablando, ¿verdad? Hasta que al fin se identifica la persona del otro lado del teléfono. Es semejante a nosotros, es como nosotros, es humano, siente, llora, ríe, canta. Nosotros podemos ver entonces acá esta figura, hermanos, de un padre con un hijo, y él dice: él es mi hijo. Desde el momento en que Jesús inicia su ministerio, Dios dice: él es mi hijo, y por ende él es Dios. Así que podemos ver acá entonces como la confirmación, vemos la confirmación del Padre de que Jesús, sí, no cualquier otro humano, con el respeto de cualquier otra religión, no cualquier otro caudillo o profeta de otra reunión, de otra religión, se le dijo esto. A múltiples podríamos mencionar, pero para no ofender no menciono ninguno, ¿verdad? Pero pues, usted imagine a los profetas de otras religiones, muy grandes en el mundo, por cierto, algunas, pero de ellos no hay un testimonio tal que se escuche que Dios mismo diga: este es mi hijo. Del ser humano llamado Jesús, de él sí se dice él, este es mi hijo amado. Así que la revelación que hay aquí, hermanos, es profunda. Si es su hijo, implica que fue engendrado, como la escritura dice, y dice que es igual que él es Dios. Muy bien, segundo punto. Afirmábamos de que las obras de Jesús confirman que él es Dios. Veamos Juan, por favor, hermanos, capítulo número 5.
Y voy a leer todo el capítulo, una parte algo rapidito, porque sé que usted más de alguna vez lo ha leído, pero cuando lleguemos a los versos claves vamos a tomarlo un poco más lento. Un texto algo largo, ¿sí? Dice así Juan capítulo número 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo ya así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ok, ¿qué cosas hacía? Aquí me detengo por un ratito. ¿Qué cosas hacía Jesús? ¿Les parece prodigios? ¿Milagros? Porque esto era un milagro. Era un milagro. ¿Cuántos años dice que tenía el hombre de estar enfermo? ¿Cuál ha sido la enfermedad más larga que usted ha tenido? A ver, ¿alguien ha sufrido una enfermedad larga? ¿2 años? ¿3 años? ¿Alguien? Sin pena, hermanos. 4 años tal vez. ¿Perdón? 15 años. Pues este señor le ganaba, hermana. Él llevaba 38 años enfermo. Pero ¿era eso problema para Jesús, hermanos? Eso no era problema para Jesús. Así, hermanos, lo levantó. Dijo: toma tu lecho y anda. Y el hombre tomó su lecho y se fue. Jesús, entonces, con estas obras manifiestas en el día de reposo, por cierto, un día de celebración, un día de alegría, un día de regocijo. Imagínense aquel hombre, ¿cómo se sentiría aquel hombre después de 38 años de estar enfermo? ¿Se sentiría triste o se sentiría feliz? Oh, incontenible, sin duda alguna. Va y viene y dice: miren, el que me sanó es Jesús. Aquí no lo dice el texto, ¿verdad? Pero él sin duda alguna manifestaba esa alegría, hermanos. Era 38 años de estar enfermos, díganme usted. Esto no era para quedarse callado, decir: ay, ya que sanó. No, sin duda alguna el hombre estaba pero fervoroso por la alegría de haber sido sanado. Jesús entonces, hermanos, aparece acá haciendo prodigios, haciendo milagros. Jesús los hace. Jesús le dice: haz esto, ve, camina, anda. Al mar le dice: que estate quieto. A los muertos, a Lázaro le dice: Lázaro, ven fuera. Las obras de Jesús son las que están aquí sobre la mesa en este momento. Versículo siguiente, 17. Y Jesús le respondió: mi Padre a esta hora trabaja y yo trabajo. O sea, aquel servicio que él prestó a este hombre era parte del trabajo, del ministerio de Jesús. Es lo que está diciendo.
Verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y mire la afirmación de Mateo: haciéndose igual a Dios. Ahora, eso era lo que ellos decían. Se hace igual a Dios. Pero y no lo era, pues. No estaba haciendo que el hombre fuese salvo. No detuvo el agua. No levantó a Lázaro, que tenía 4 días de estar muerto, y hacía otros 2 personajes más. Si Jesús lo decía, era porque lo era. Lo que pasa es que los judíos no creían en él, y no creían que fuera Dios, y no creían que fuera hijo de Dios. Pero ya vimos el testimonio de aquella voz misma que dice: este es mi hijo amado. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. A ver, ¿su hijo le imita en algo? ¿En qué le imita a su hijo? Estuvimos en unas reuniones. Voy a contar el lado este negativo, ¿verdad? Pero creo que va a servir el ejemplo. Estuvimos en unas reuniones a donde fui invitado como pastor. Tuve la dicha de escuchar algo que yo honestamente no lo sabía, no lo creía, y lamentablemente es triste, pero es la realidad, según dicen las personas. Ellos, quienes nos invitaron, trabajan con el sistema penitenciario, y pues ellos procuran que las personas, cuando salgan por fin después de cumplir una condena por los delitos que hayan cometido, salgan con trabajo, salgan reformados, puedan insertarse nuevamente en la sociedad y puedan desarrollarse como personas. Pero ellos decían: nuestro trabajo no solo queda ahí, nosotros también trabajamos con los hijos de las personas que están cumpliendo una condena, porque los hijos de los que están cumpliendo la condena regularmente paran delinquiendo también. Y si a esas personas que están ahí presas no se les da el seguimiento, solo salen y al ratito ya van para adentro nuevamente. Ellos afirmaban de que con el programa que ellos estaban implementando en el Brasil, el 98% de las personas que se incluían en ese programa voluntariamente, cuando salían por fin al terminar su condena, ya no volvían a delinquir, y el trabajo con sus hijos les permitía reintegrarse a su familia y a la sociedad. Entonces me puse a pensar en eso, ¿verdad? Cómo es que nosotros también debemos de pensar en ello, que los hijos de los que han delinquido están en alto riesgo, como dicen ellos. Dicen: mira, paran siendo delincuentes también. Nosotros podemos verlo también, ya viéndolo desde un punto de vista positivo, ¿verdad? Nuestros hijos regularmente son muy atraídos a las cosas que nosotros hacemos. Y esto, hermanos, es lo que Jesús prácticamente les está diciendo, hablando de la relación con su Padre. Él, hablando del Padre, es bondadoso, amoroso, sana enfermos. En la antigüedad lo hacía, tiene el poder para hacerlo. Jesús lo hace también. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. Mi Padre sirve, yo también sirvo. Y él entonces está hablando acerca de eso, de que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso es lo que él hace, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, dice el verso 20. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que todos vosotros os maravilléis. Porque como el Padre, verso 21, como el Padre levanta muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y yo les pregunto, hermanos, esa capacidad de dar vida, ¿no es solo de Dios? ¿Es solo de Dios o también nosotros damos vida?
Nosotros los humanos, a ver, por eso les dije que hoy íbamos a pisar terrenos. Nosotros los humanos, ¿damos vida? ¿O somos los instrumentos para dar vida? Ok, ahí ya coincidimos, ¿verdad? Porque hay algunos, por ejemplo, que son estériles y no pueden ser esos instrumentos. Pero los que sí somos fecundos, somos los instrumentos. Pero ¿quién pone las células, los cromosomas, 23 por aquí, 23 por allá? ¿Quién lo hace, hermanos? ¿Nosotros? ¿O lo hace Dios? Entonces nosotros somos los instrumentos, nada más. Y aparecen por ahí los muchachitos, ¿verdad? Y decimos nuestros hijos, pero realmente no son nuestros hijos. Realmente Dios ha permitido toda esa concepción, porque todo es tuyo, decía David, todo es tuyo. Los israelitas inclusive al primogénito lo tenían que entregar, ¿sí? Porque todo, las primicias eran de animalitos, ¿sí? De plantas, pero también de humanos. Por supuesto había forma de redimirlos, pero no es nuestro tema. Sin embargo, Dios es el creador de todo. Todo lo que está en el mundo, hermanos, le pertenece a Dios, incluyendo nosotros. Solo Dios puede dar vida, y es lo que Jesús aquí dice, porque el Padre da vida, yo doy vida. Y ya entrando al punto y el conflicto con estas personas, con estos judíos, aborda otro punto difícil, verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mire qué interesante, el que no honra al Hijo, dice, no honra al Padre. ¿Tenemos que honrar al Hijo, hermanos, entonces? Sí. Los apóstoles permitieron que les dieran honra a los apóstoles, a Pedro, a Pablo, cuando llegaban y los querían adorar. ¿Ellos permitían eso, hermanos? Ellos no lo permitían. Es más, el ángel del Apocalipsis, el cual Juan quería también adorar, le dice, no lo hagas, porque yo soy consiervo contigo. El único que merece la adoración es el Padre y el Hijo, de acuerdo a lo que aquí dice. Y cuando adoramos al Hijo y, por ejemplo, le cantamos a Jesús, estamos honrando al Padre. Porque ¿qué padre no se siente bien cuando usted trata bien a su hijo? ¿Y qué padre se molesta cuando usted viene y trata mal a uno de sus hijos? Yo me molestaría, ¿verdad?, de ver a alguien que trate mal a alguna de mis hijas. Eso es inevitable, soy padre. Y sin duda alguna usted tendría la misma reacción, no le agradaría. El Señor aquí manifiesta entonces que honrar al Hijo es honrar al Padre. El que no honra al Hijo, dice la parte final del 23, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, note esta afirmación de Jesús, el Padre tiene vida en sí mismo y da vida. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Hermanos, Jesús está aclarando aquí que Él es Dios y que así como el Padre da vida, Él también da vida. Que hay que honrarlo a Él como hay que honrar al Padre. El texto, hermanos, ahí Jesús se amplía ahí para explicarles a aquellos sus adversarios que lo que le están criticando, por lo que lo quieren enjuiciar, es porque Jesús estaba haciendo como Dios al decir que era Hijo de Dios. Y entonces Jesús se toma su tiempo para explicarle a sus adversarios que efectivamente Él es Hijo de Dios. Así. Recuerden el contexto, recuerden que todo esto viene del pleitillo, ¿sí?, entre los judíos y Jesús.
que ellos no estaban de acuerdo con que Él viniera y sanara a aquel pobre enfermo. Desde ahí partimos, de 38 años, y entonces Él viene y tiene la oportunidad, que por cierto yo pienso que es adrede, es mi opinión, de poderles explicar todas estas maravillas, de que Jesús es Hijo de Dios, que Él tiene vida, puede dar vida, y que Él merece la honra de todos. Y si no honramos al Hijo, no honramos al Padre, lo estamos deshonrando. ¿Sí? Muy bien. Versículo siguiente, 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Mucho cuidado, judíos, mucho cuidado. También le dio al Hijo la autoridad de hacer juicio. Eso es para los judíos que no creían, no para nosotros que sí somos creyentes. Por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? Cuando Él se siente en su trono, ¿recuerda usted? Mateo 25. Y entonces, porque ese es el Hijo del Hombre, que se sienta en el trono, y serán reunidas todas las naciones y repartirá ovejas. ¿De qué cosa? De cabritos. De ese juicio está hablando, porque aquellos no querían creer en Él y se estaba yendo a juicio. Así que por eso Jesús lo dice, pero nuestro punto principal acá, o que queremos extraer para esta meditación hoy, es que Jesús es Dios, la vida, y recibe honra. Es más, el que no le honra a Él, no honra al Padre. Vayamos a otro texto, hermanos. Acá mismo en Juan hay otro texto revelatorio en relación al punto. Juan capítulo 10. Otra vez es un texto amplio, ¿sí? Un texto amplio. Si usted tiene alguna duda, apúntela ahí en el papelito. Ya solo nos quedan 10 minutos, hermanos, el tiempo va volando. Mateo capítulo número 10, por favor, versículo 30 al 38. Otra vez. ¿Qué les dije, hermanos? ¿Mateo o Juan? Perdón, Juan, discúlpenme, hermanos. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Por eso les dije aquí, ¿verdad? Seguir aquí. En Juan, discúlpenme. Versículo 30. Dice así. Voy a leer desde el 24. Note usted que es otra vez un conflicto en relación a las credenciales de Jesús, en relación a si es o no es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dicen en el verso 24 los judíos, Juan 10, 24. Le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Curioso el comentario, por cierto, ¿verdad? Porque ya se los había dicho. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que el que no quiera oír. Y Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Recuérdense que estamos en el punto de que las obras son las que testifican de Jesús. Allá, un paralítico de 38 años, que es el que lleva a este enfrentamiento con los judíos. Pero Él les trae nuevamente las obras a la mesa. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, ¿qué dice ahí, hermanos? Ok, eso no lo vaya a olvidar. Yo y mi Padre, uno somos. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Estos estaban realmente duros, hermanos. No querían creer que Jesús era el Hijo de Dios y que era Dios.
Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? Ellos entendían bien el mensaje de Jesús. Él les está diciendo: yo soy Dios y mi Padre está en los cielos. Ellos lo entendieron bien, lo entendían muy bien, pero por eso mismo lo querían apedrear, porque ellos no lo creían como Jesús lo dice. Jesús les dice: ustedes no creen. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. El texto puede resultar algo confuso y puede ser torcido, pero permítame tratar de explicarlo de acuerdo a mi comprensión. Jesús utiliza esa figura que hay en los Salmos, donde el escritor dice: vosotros dioses sois, hablando precisamente de los que, como dice el Señor, los que han recibido la palabra, a quienes vino la palabra de Dios, a usted y a mí. ¿Por qué? Porque nosotros también, hermanos, hemos heredado esa semejanza e imagen de Dios. ¿Recuerda Génesis 1:27? Dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos mucho de Dios. Por supuesto, todo esto dado por Dios. Las habilidades, la inteligencia, la capacidad, las emociones. Todas esas cosas que los animalillos no tienen, y las plantas menos. Las plantas hasta fijas, están en un lugar. Pero nosotros tenemos muchas cosas de Dios, y entonces el salmista así lo dice. Entonces él les dice: miren, aún a los humanos se les ha dicho ustedes dioses son, a los que vino la palabra. Cuanto más a mí, que sí soy hijo de Dios, engendrado, porque no me creen que soy hijo de Dios. Por cierto, regresando a nosotros, cuando ya estemos glorificados, no ahorita, cuando ya estemos glorificados, seremos semejantes a los ángeles, tendremos otra naturaleza. Sin ser glorificados, inclusive, la Escritura da testimonio de que ya nosotros somos hijos de Dios. Sí, nosotros, con defectos y todo, así dice la Escritura. Nosotros ya somos hijos de Dios. Entonces es lo que Jesús está diciéndole ahí. Esto se aplica para ellos. ¿Cuánto no más para mí les está diciendo? Que yo soy hijo de Dios. Sí, verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, creed a las obras. O sea, Jesús pone las obras como sus credenciales. Miren, lo que Dios hace, la bondad con que Él actúa, con que Él sana, con que da vida. Así, de igual manera yo sano, doy vida. Hermanos, a Jesús se le amontonaban en la puerta de las casas donde Él estaba, y dice que era muchedumbre para que Él sanara, y Él los sanaba, hermanos. Es el testimonio evangélico. Endemoniados venían, traían, y Él los sanaba. Es lo que Él está diciendo. Lo que mi Padre hace, eso lo hago yo también. Por eso nuestro trabajo, precisamente, hermanos, como iglesia, es imitar también a nuestro Padre, ayudar al enfermo, a la viuda, al anciano que fueron a visitar las hermanas hoy. Ese también, ahí nos pega también a nosotros. Pero es lo que Jesús está diciendo, hermanos, que Él pone como testimonio sus obras. Bueno, no me crean mis palabras, pues, no crean mi discurso, crean entonces a las obras. Por eso el segundo testimonio que hemos mencionado después del Padre es de las obras de Jesús, de lo que Él hace, que atestiguan de que Él es Dios. Y es lo que Él les está diciendo acá a los judíos. Mas si las hago, dice: aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. Otra vez, el Padre está en mí y yo en Él, porque
El texto que subrayamos decía, mi Padre y yo, ¿qué decía? Unos somos. Unos somos. Y por ahí vaya usted masticando Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Jehová uno es. Mi Padre y yo, uno somos. Y dice acá, para que creáis que el Padre está en mí y yo en mi Padre. Usted dirá, pero ¿cómo puede ser eso, hermano? ¿Acaso usted con su esposa Rosario son uno? Pues yo miro que ella está ya sentada y lo veo a usted aquí parado. Hermanos, esto es humano. Yo soy humano y ella también. Por favor, recuerde, hay que recordar que como humanos tenemos limitaciones para comprender lo que Jesús está diciendo acá y lo que decía el Shema y lo que Jesús revela acá. Son dos. Está Jesús y está el Padre, pero uno solo. Él claramente aquí, hermanos, lo está mencionando. Otra vez 38. Así las hago, aunque no me creáis a mí, creéis las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y el texto que leímos, que yo les hago referencia, es el verso 30, y es 30, página de atrás, en mi caso. Yo y el Padre, uno somos. Ellos están así, miren, así como deberíamos estar las parejas humanas también, ¿verdad? En completa y absoluta armonía. No que el marido diga una cosa y la mujer diga otra, ¿va? Y entonces después como perros y gatos en la casa. Eso es humano, ¿sí? Y eso es lo que acostumbramos, lo que está en nuestra mente, lo que tocamos, ¿sí? Lo que tocamos. Pero esto es divino. Y lo que está revelando aquí Jesús es divino. Y cuando lo leemos y lo leemos una y otra vez, confirmamos que así es. Él y su Padre, uno son, así como dice exactamente Deuteronomio 6:1. Pero oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y nada más. Muy bien, hermanos, un texto más, así terminamos esto y ya llegamos a la hora, pero miremos 14 acá mismo en Juan. Así dejamos hasta el tema de las obras. Ya no voy a argumentar mucho acá, solo lo voy a leer para que usted vea este otro testimonio de Juan. Juan, recuerde, si era de los discípulos. Juan capítulo número 14, versículo 8, dice así. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Así le dice Felipe, ese sí era de los discípulos. ¿Se recuerda? Sí. Entre los discípulos no crea usted de que todos eran en ese momento así muy espirituales y creyentes. Ellos dudaban como buenos humanos. Y yo digo, si me pusiera en sus sandalias, sin duda estaría peor que ellos. Estaría peor que Tomás. Recuerda que dijo Tomás, hasta que yo no meta mi mano en su costado no voy a creer. Y entonces Jesús se le aparece exclusivamente a Tomás. Dice, mete tu mano. Y viene Tomás y le adora y le dice, Dios mío. Ya vamos a ver ese pasaje dentro de 8 días. Pero acá viene y el escritor menciona que es Felipe ahora el que no cree. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cómo así? Y no le estaba pidiendo que le presentara al Padre, pues. Y le dice, pues yo soy. ¿Por qué? Porque el Padre y yo, uno somos. ¿Sí, hermanos? Es lo que aquí revela. Felipe le pregunta por el Padre y dice, yo soy. Y por cierto, ese yo soy, también de ese vamos a hablar dentro de 8 o 15 días. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No lo crees? ¿Nosotros lo creemos, hermanos? Amén. Ahí está el punto, ¿verdad? Si no lo hemos creído hasta ahorita, pues es lo que Jesús apela. ¿Crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí otra vez Jesús apela a las obras, a que vean lo que Él hace, que Él es Dios, que Él está en Él y Él en el Padre, y que esa es la naturaleza divina de estos dos seres maravillosos que conocemos e identificamos en la Biblia. Repito, muchos de estos pasajes riñen terriblemente con la idea de la Trinidad, porque nunca encuentra usted mi Padre, yo y el Espíritu Santo uno somos. Eso no lo leí, así de sencillo. No lo leí porque no está escrito así. Y cada uno de los pasajes que usted ve de Padre y yo, lo que hemos leído en relación a su defensa, a la defensa de Jesús contra los judíos, de su real veracidad de que Él era el Hijo de Dios, Él apela al Padre y a Él guía el Espíritu, pues no lo menciona como parte de una supuesta Trinidad que se enseña en otras religiones, la cual la Iglesia de Dios por eso no cree, y muchas cosas más que las veremos en el siguiente tema, no en este. Hermanos, lo dejamos hasta ahí porque el tiempo ha llegado. Si usted tiene alguna duda, por favor, pase el papelito, ¿sí? Y los hermanos ahí nos lo harán llegar para que podamos o hagamos el intento de responder. Que Dios les bendiga y pase a vosotros, hermanos. Tenemos una pregunta en base al tema de este miércoles de doctrina. Por cierto, nuevamente todos invitados, hermanos, para continuar con el tema de Jesús dentro de 8 días. ¿En qué versículo indica que el Padre levanta muertos? En el Antiguo Testamento. Quiero decirles, hermanos, que en ningún texto que yo conozca dice así que el Padre levante muertos en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Yo no conozco ningún texto que diga abiertamente así. O sea, claramente que diga así, Dios levanta muertos en el Nuevo y en el Antiguo, no lo conozco. Tal vez yo estoy equivocado, pero no lo recuerdo haber leído en ningún momento. Entonces el texto que se pretende acá en base a la pregunta no existe desde mi punto de vista. Tal vez si alguien lo conoce y nos puede ayudar y después pues, podemos hacer otras aclaraciones siempre en el desarrollo de estos temas, inclusive los hermanos que ven estos videos por medio del internet, de repente nos escriben ahí y nos dan sus comentarios al respecto, pero que yo conozca un versículo que indique que el Padre levanta muertos de acuerdo al Antiguo Testamento, no lo conozco. Lo que sí les traigo a memoria es que hay por lo menos 3 resurrecciones de muertos célebres en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Las del Nuevo Testamento, pues obviamente vamos a Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento encontramos a los profetas, siervos del Señor, que fueron utilizados en su momento antes que viniera la manifestación plena del Hijo de Dios. Hablando del Antiguo Testamento, porque esa es la pregunta del hermano, encontramos que hay una resurrección del hijo de la viuda de Sarepta según Primera de Reyes 17, del 17 al 23. El hijo de la Sunamita, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 31 al 37. Y de un cadáver que estaba en la tumba donde cayó Eliseo. Allí se levantó ese cadáver según segundo libro de Reyes, capítulo 13, 20 al 21. Esas son las 3 resurrecciones que por lo menos están en el Antiguo Testamento. Y de una vez las que están en el Nuevo, Jesús resucita a la hija de Jairo, según Marcos 5, 38 al 45. Resucita a su amigo Lázaro, según Juan 11, 38 al 44. Y resucita al hijo de la viuda de Naín, según Lucas 7, del 11 al 17. Regresando a las del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Los profetas resucitaron a las personas? ¿El cuerpo de Eliseo resucitó a las personas? ¿O fue Dios por medio que utilizó como instrumento a los profetas? Fue Dios quien utilizó como medio a los profetas. Porque la Biblia claramente dice que nosotros somos instrumentos. Sí, hay instrumentos para honra
y lamentablemente hay instrumentos que no son para honra, dice Pablo. Busquemos siempre ser esos instrumentos de honra como lo fueron en su momento los profetas, que por medio de ellos Dios obró el milagro de resucitar muertos. Eso sí está patente ahí, que existen esas 3 resurrecciones en el Antiguo Testamento, aunque repito, yo no conozco un texto que diga claramente, así como el hermano lo solicita, un texto que diga que el Señor, que Dios levanta muertos, pero que lo hace, porque creemos que la Biblia, que es inspirada, revela el poder y la manifestación de Dios, todo lo que Él hace, inclusive levantar muertos. Y da vida, lo que hablábamos en el tema, Él da vida, cuanto no más, hermanos, pues resucitar a alguien que ya está muerto. El relato de Lázaro, yendo al Nuevo Testamento con Jesús, hermanos, es por demás interesante. Ojalá algún día lo podamos escudriñar y buscar un poco allí, ¿no? Pero solo algo que me gustaría mencionar. Dice que él tenía ya 4 días de muerto, y las mismas hermanas de Lázaro manifiestan que el hombre estaba en proceso de descomposición. ¿Fue esto impedimento para que Jesús levantara a Lázaro de entre los muertos? Ya los gusanos se lo estaban comiendo. Así, porque ya tenía 4 días de haber muerto. Los gusanos se lo tenían que estar comiendo. Por fuera lo que se ve y por dentro lo que no se ve. Pero eso no fue problema para el Señor, hermanos. Y levantó a Lázaro nuevamente, y de ahí andaba ahí Lázaro como que nada hubiera pasado. Porque Dios es Dios, hermanos, según Oseas 9:11. Él no es hombre, nosotros sí tenemos limitaciones. Hay algunos estafadores por ahí, ¿verdad? En otras religiones, que van y tocan el ataúd, ¿verdad? Y levántate, yo le ordeno que se levante. No, hermanos, nosotros somos polvo. Dios es el que actúa. Allá fue Jesús porque Él era hijo de Dios y era Dios, que es lo que estamos viendo. Y en la antigüedad no fueron los profetas, no fue Eliseo, no fue ninguno de los profetas, era Dios el que actuaba. Así que Dios levantó muertos, porque lo levantó en el Antiguo Testamento, aunque el texto que se nos solicita, de acuerdo a lo que yo sé, no existe. Espero, hermanos, que con esto se responda a la inquietud del hermano. Bonita pregunta, porque nos sirve para meditar en el asunto. Antes de dejarle el tiempo a nuestro hermano,